Bueno, vamos a empezar con modelado en el espacio de estado. En realidad nosotros vamos a ver el modelado en espacio de estado, nada más la parte inicial, la parte básica, ¿verdad? La parte donde trabaja con ese trabajo o se trata de aplicar el espacio de estado, eso no nos corresponde, o sea, te van a ver otras asignaturas. Inicialmente, vamos a ver un poco de la teoría de control moderna, ¿verdad? Anteriormente, o sea, esta teoría de control moderna ya es nuevamente bastante vieja, ¿verdad? Pero hasta hoy en día se utiliza. Anteriormente, antes de la teoría de control moderna, existía la teoría de control convencional. La teoría de control convencional consideraba que solamente existía una entrada y una salida. Y aparte, que, que todas las entradas y las salidas eran lineales, ¿verdad? Después se vio que en donde se vio que en realidad todos los sistemas físicos no, no actúan de esa forma. Ahí apareció la teoría de control moderna. La teoría de control moderna lo que considera es que puede haber en un sistema de control, puede haber múltiples entradas, o sea, yo puedo tener más de una entrada, cosa que habíamos visto ya en la parte de diagrama de bloques, ¿verdad? Especialmente cuando vimos donde teníamos una entrada y una perturbación. Y también puede haber múltiples salidas, ¿verdad? Más de una salida. Y aparte de eso, que generalmente las variables no son lineales, o sea que son variables dinámicas que van cambiando con el tiempo y van cambiando de acuerdo a una ecuación no lineal. Entonces ahí aparece la teoría de control moderna. También la teoría de control convencional consideraba de que la teoría, o sea, tenía un enfoque en el dominio, la frecuencia. La teoría de control moderna ya tiene un enfoque en el dominio del tiempo, o sea, saber exactamente después de un tiempo cómo se comporta todo el sistema en sí. Para poder definir algunas cosas sobre el espacio de estado, vamos a ver estado. Primeramente vamos a definir estado. Estado es un sistema dinámico. Es el conjunto más pequeño de variables denominadas variables de estado. De modo que el conocimiento de estas variables junto con el conocimiento de entradas para t mayor que t0 determina por completo el comportamiento del sistema para cualquier tiempo t mayor que t0. Observe que el concepto de estado de ningún modo está limitado a los sistemas físicos. Se puede aplicar en sistemas biológicos, económicos, sociales y otros. Variables de estado. Las variables de estado en un sistema dinámico son las que forman el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado del sistema dinámico. Si se necesita al menos n variables, x1, x2, hasta xn, para describir por completo el comportamiento de un sistema dinámico, por lo cual, una vez que se proporciona la entrada t mayor que t0 y se especifica el estado inicial t igual a t0, el estado futuro del sistema se determina por completo. Tales n variables son un conjunto de variables de estado. Observe que las variables de estado no necesitan ser cantidades medibles u observables físicamente. Las variables que no representan cantidades físicas, aquellas que no son medibles ni observables, pueden seleccionarse como variables de estado. Vector de estado. Si se necesita n variables de estado para describir por completo el comportamiento de un sistema determinado, estas n variables de estado se consideran las n componentes de un vector X. Tal vector se denomina vector de estado. Por tanto, un vector de estado es aquel que determina de manera única el estado del sistema X de t para cualquier tiempo t mayor que t0. Una vez que se obtiene el estado en t igual a t0 y se especifica la entrada
U de t para t mayor que t0. Espacio de estado. El espacio de n dimensiones, ejes de coordenadas, están formados por el eje x1, el eje x2 hasta el eje xn, se denomina espacio de estados. Cualquier estado que puede representarse mediante un punto en el espacio de estado. Ecuaciones en el espacio de estado. En el análisis en el espacio de estado nos concentraremos en tres tipos de variables involucrados en el modelado de sistemas dinámicos: variable de entrada, variable de salida y variable de estado. No es única la representación en el espacio de estado para un sistema determinado, excepto en que la cantidad de variables de estado es igual para cualquiera de las diferentes representaciones en el espacio de estado del mismo sistema. El sistema dinámico incorpora elementos que memoricen los valores de la entrada para t mayor que t1, dado que los integradores de un sistema de control en tiempo continuo funcionan como dispositivos de memoria. La salida de tales integradores se consideran las variables que definen el estado interno del sistema dinámico. Por tanto, la salida de los integradores funciona como variables de estado. La cantidad de variables de estado necesarias para definir completamente la dinámica del sistema es igual a la cantidad de integradores que contiene el sistema. Supongamos que un sistema de entradas y salidas múltiples contiene n integradores. También supongamos que existen r entradas y m salidas. Definan salidas de los integradores como variables de estado x1, x2 hasta xnt. A continuación, el sistema se describe mediante x1 de t como función de f1 y x2 de t como función de f2. Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a ver es esta parte de ecuación del espacio de estados. Así como recién les dije, en la mayoría de los casos yo tengo múltiples entradas y tengo múltiples salidas. Entonces, yo no puedo de repente con una sola ecuación representar todo el sistema de control. O sea, necesito ecuaciones que me digan cómo está el estado del sistema. O sea, necesito varias ecuaciones. Y esa ecuación de estado, por tener la característica que tiene múltiples entradas y múltiples salidas, únicamente se va a poder representar a través de matrices. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de, en esta primera parte, en esta parte de ecuaciones de estado, lo que nosotros vamos a tratar es de determinar esas matrices, determinar cuál es la matriz que describe el espacio de estados de un sistema. Luego, trabajar con esas matrices, ya posteriormente ustedes van a ver en otras asignaturas. Pero nosotros al principio lo que vamos a ver es describir. Es bien fácil, para ver que es nada más, se aplica algunos conceptos que ustedes ya conocen. Vamos a ver cómo se define la ecuación de espacio de estado a través de un ejemplo. Un ejemplo físico. Primero un ejemplo mecánico. Dice, considere el sistema mecánico que aparece en la figura. Suponemos que el sistema es lineal. La fuerza externa U de t es la entrada para el sistema y el desplazamiento I de t de la masa es la salida. El desplazamiento I de t se mide a partir de la posición de equilibrio en ausencia de una fuerza externa. Este sistema tiene una sola entrada y una sola salida. A partir del diagrama, la ecuación del sistema es, bueno,
Aquí tengo un sistema mecánico, tengo una masa M, se le aplica una fuerza U y esa fuerza U causa un desplazamiento. Aquí tengo un cilindro, es como si fuera un amortiguador. Aquí tengo un resorte, ¿verdad? El amortiguador tiene una constante B y el resorte tiene una constante K, ¿verdad? Entonces, si voy a ecuacionar este sistema físico, voy a tener que, primeramente, voy a llamarla I al desplazamiento. Y lo que voy a hacer es I con un punto arriba, va a representar la primera derivada. Y I con dos puntos arriba va a representar la segunda derivada. Entonces, si yo agarro masa por la segunda derivada de I, o sea, que representa, ustedes habrán visto ya eso en física, que va a representar la aceleración, entonces voy a tener que la suma de fuerza, o sea, la suma de fuerza va a ser la fuerza, la masa M por la aceleración. Entonces sería MA, o sea, MI, dos puntos, más V, la constante del amortiguador por la velocidad, que sería I, primera derivada de I, más la fuerza de oposición de este resorte, que es K por el desplazamiento, que tiene que ser igual a U. Entonces ahí entra todo, está todo en equilibrio. O sea, todas las fuerzas, la fuerza de oposición de este resorte más la fuerza de la gravedad de esta masa, más la fuerza de oposición de este amortiguador, tiene que ser igual a la fuerza U para que todo esté en equilibrio. Entonces voy a tener que mi ecuación va a ser MI, dos puntos, o sea, masa por aceleración, más la constante V del amortiguador por la velocidad, más K por el desplazamiento y es igual a la fuerza U. Este sistema es de segundo orden, lo cual significa que el sistema contiene dos integradores. Definamos las variables de estado. O sea, como este sistema es de segundo orden, debido a que estoy usando la segunda derivada, que representa la aceleración, entonces o sea, aquí, yo tengo que esto representa la segunda derivada que me representa la aceleración. Como tengo un sistema de segundo orden, me dice que tengo dos integradores. De tal modo, si tengo dos integradores, voy a tener dos variables de estado. Y las variables de estado le llamo de x1 y le llamo de x2. Esta es la primera variable de estado y x2 es la segunda variable de estado. Ahora, tengo que ver qué va a representar cada variable de estado. Generalmente me conviene que la variable de estado represente una magnitud que pueda variar en el tiempo. Entonces, la masa no va a variar. La fuerza podría, por la fuerza algo externo. Ahora, lo que sí yo estoy seguro es que va a ir variando es este desplazamiento. Entonces, a x1 de t le llamo de I de t y a x2 le llamo a la velocidad, o sea, la primera derivada de I, o sea, la primera derivada de desplazamiento que va a representar la velocidad de este cuerpo, ¿verdad? Entonces, x1 de t es I de t, x2 de t es primera derivada de I, o sea que la velocidad, ¿verdad? Entonces, voy a tener que, de esto aquí, yo puedo decir que la primera derivada de x1 va a ser igual a x2, ¿verdad? Porque derivando x1 que es derivada de I de t, entonces voy a tener esta igualdad. Y la segunda derivada, perdón, la primera derivada de x2, la primera derivada de x2 va a ser la segunda derivada de I de t. Y de aquí, despejando de esta ecuación, ¿verdad? Yo voy a tener que la segunda derivada va a ser igual a U
menos VI menos KI sobre M. ¿Verdad? Y va a ser entonces, va a ser la primera derivada de x2, que es va a representar la aceleración, va a ser 1 sobre m menos KI menos v primera derivada más 1 sobre mu, ¿verdad? Que es la misma cosa que esta ecuación que sacamos, ¿verdad? Ahora bien, como tenemos la igualdad que x1, la derivada de x1 es igual a x2, ¿verdad? Porque la derivada de x1 representa, ya va a ser derivada de y, que va a ser igual a x2, y reemplazando eso en esta ecuación, voy a tener que va a ser 1 sobre m menos k, k sobre m por i, donde i va a representar ya, o sea, voy a tener que, en vez de i, voy a usar la variable x1, ¿verdad? X1 menos b sobre m, primera derivada de i va a ser x2, más 1 sobre mu, ¿verdad? Y aquí prácticamente ya tengo definido mi ecuación de espacio de estado. Después lo que hago nada más es represento en forma de matriz, o sea que primera derivada de x1 y segunda derivada de x2 es igual a 0 x1 y luego 1 x2 sobre menos km menos bm por x1 x2 más 0 1 sobre mu. O sea, es esta ecuación representar en forma de una matriz. Entonces, esta es la forma matricial de la ecuación que describe el espacio de estados. La ecuación de la salida. La ecuación de la salida es nada más como yo definí x1 y x2 como mis variables de estado. Entonces nada más representar también como un vector la salida. O sea que voy a tener la salida básicamente, ¿qué es? ¿Cuál es la salida en este sistema físico? Es el desplazamiento que corresponde a x1. Entonces, nada más representar de esta forma. Sería un vector 1, 0 por un vector x1, x2. ¿Verdad? Esto representaría mi salida. Entonces, de esta forma se representa, o sea, esta forma es construir de forma matricial las ecuaciones de estado. Esto es lo que en esto es lo que nosotros tenemos que llegar por ahora. ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo que lleva en cuenta ya un circuito eléctrico, ¿verdad? Primeramente, antes de eso, yo tengo una fuente EI, tengo un inductor y tengo un capacitor y tengo una resistencia. Primeramente yo voy a definir mis variables de estado. Y antes de eso tengo que, o sea, hasta ahora no conozco también cuántas variables voy a tener. Pero básicamente el análisis que se suele hacer es ver cuáles son las variables que pueden variar en el tiempo. La fuente EI es algo externo. Si varía o no es algo externo, no tiene nada que ver con este circuito, ¿verdad? Entonces, la fuente I no va a representar una variable de estado. La resistencia R tampoco. La inductancia L es algo fijo. La capacitancia es algo fijo. ¿Qué es lo que va a variar en este circuito? Lo que va a variar es la corriente debido a este inductor, ¿verdad? Y a este capacitor,
y también va a variar la tensión en este capacitor, que lo voy a llamar de E0. O sea que estas dos variables son lo que van a variar en el tiempo. Entonces, van a ser mis variables de estado. Entonces, primeramente voy a empezar a ecuacionar este circuito. Voy a hacer un análisis de malla. Voy a tener la tensión en el inductor. La tensión inductor es L de I de T, ¿verdad? La tensión inductor, el L por la variación de la corriente en el tiempo, más la tensión en la resistencia, que es RI, más la tensión en el capacitor tiene que ser igual a la tensión de entrada. Esta es ley de las mallas, ¿verdad? O sea, la suma de todas las tensiones tiene que ser igual a cero. En este caso, nada más la fuente llevé al otro lado. De aquí yo voy a empezar a definir mis variables de estado. A X1 le voy a llamar la corriente en el inductor. Y X2 voy a llamar la tensión en el capacitor, pues son las dos únicas variables que pueden variar en el tiempo. Entonces, si X1 es la corriente, la derivada de X1 es de I de T. Y si X2 es la tensión, la derivada de X2 es de B de T, de B de C, ¿verdad? De la tensión en el capacitor. Entonces, reemplazando en esta ecuación que representa la malla, voy a tener que L por X1 derivada más R por la corriente, que le voy a llamar X1, más la tensión del capacitor, que le voy a llamar X2, es igual a E de I. Despejando X1 derivada de X1, porque eso es lo que yo necesito despejar para armar mi matriz. Despejando X1', vamos a decir, va a ser igual a EI sobre L menos R sobre LX1 menos 1 sobre LX2, ¿verdad? La corriente en el capacitor es C de B de T, ¿verdad? La corriente en cualquier capacitor. La corriente en este capacitor es la misma corriente que pasa por el inductor. Entonces, ¿qué pasa? La corriente en el capacitor es igual a IL, que es igual a X1. Entonces va a quedar X1 va a ser igual a C por dB de T, que es la primera derivada de X2, ¿verdad? Y de ahí despejo X2', que va a ser 1 sobre C X1. Y aquí sí ya puedo armar, o sea, ya tengo X1' y ya tengo X2' y puedo armar la matriz que me describe el espacio de estado. Entonces, X1', X2' va a ser igual, ¿verdad? Si yo analizo esta ecuación, empiezo a sacar lo que corresponde a X1 y a X2. O sea, el coeficiente de X1 y X2, coeficiente de X1 es menos R sobre L. Entonces ubico menos R sobre L. El coeficiente de X2 es menos 1 sobre L. Entonces ubico menos 1 sobre L. Y luego analizo X2'. El coeficiente de X1 es 1 sobre C. Entonces ubico 1 sobre C. Y en este caso X2 no tiene coeficiente, es 0 por X1 por X1, X2, más la parte constante, que para X1' es I sobre L, y para la parte X2 es 0. Entonces, I sobre L, 0. O sea, esto nada más, este sistema de ecuaciones estoy representando en forma matricial. Y esto representa mi ecuación de estado. O sea, la parte de ecuación de estado nada más es esto. O sea, es construir nada más la matriz que representa mi espacio de estados. Posteriormente, ustedes, los que tengan después sistema de control, van a empezar a trabajar con esta matriz para poder desarrollar, para poder hallar las salidas del sistema de control básicamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? De mi parte no hay problema. Bueno, hay uno de los grupos
de trabajo práctico que tiene un ejercicio de espacio de estado. Es nada más aplicar esto, o sea, el llegar nada más a esta matriz. Con eso ya es el resultado por ahora para ese ejercicio. Bueno, ahora bien, vamos a entrar ahora dentro del espacio de estado. Hay lo que se llama criterios de estabilidad de Roth. Criterio de estabilidad de Roth. Bueno, ¿qué es la estabilidad de un sistema? La estabilidad de un sistema se representa cómo se va a comportar el sistema en régimen permanente, ¿verdad? O sea que yo antes, o sea, al tener un sistema, al tener un sistema de control, yo puedo saber cómo se va a comportar ese sistema ante una perturbación. Si se va a volver inestable, si se va a volver estable o se va a volver estable bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, si va a tener una estabilidad, la palabra se me fue, estabilidad condicionada. Si va a tener una estabilidad condicionada, si va a ser estable o va a ser inestable, ¿no? Eso no solamente se aplica en sistemas de control, o sea, también se aplica en sistemas de potencia. La gente que va a ver, que hace el énfasis de sistemas de potencia, más adelante va a ver también la parte de estudio de sistemas de potencia, donde van a estudiar la estabilidad del sistema de potencia. O sea, ¿eso qué significa? De que mismo sin tener ningún problema en el sistema, yo puedo conocer cómo es la estabilidad de mi sistema. Vamos a suponer que se trabaja en forma integrada. Por ejemplo, el sistema paraguayo está interconectado al sistema brasilero a través de ITIPU. O mismo solamente el sistema brasilero, ya que es un sistema muy grande. El sistema brasilero está compuesto por varias usinas. Dentro de esa usina está Itaipú, ¿verdad? Y otras, mucho más que ellos tienen, ¿verdad? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cómo está todo interconectado? Cada usina está abasteciendo parte de la carga. ¿Qué ocurre si de repente Itaipú tiene problemas? Itaipú se desconecta del sistema, o sea, por algún problema, por un error de equipo o mismo humano, cosa que ya ocurrió, se desconecta del sistema. ¿Qué va a ocurrir con la carga? La carga no va a desaparecer, la carga siempre va a existir. Entonces, esa carga tiene que partirse. La carga que abastecía Itaipú tiene que empezar a cubrir las demás usinas. Pero ¿qué ocurre? Si el sistema está al tope, esa carga que dejó Itaipú, que es una usina bastante grande, a lo mejor las demás usinas no soportan esa carga adicional que tiene que asumir por la pérdida de Itaipú. Entonces el sistema en sí empieza a entrar una inestabilidad. O sea, ¿qué ocurre? La primera una usina trata de absorber la carga de Itaipú o parte de la carga, no soporta y se desconecta. En ese momento que se desconecta, ¿qué va a ocurrir? La demás usina tiene que soportar la carga de Itaipú más esa usina que se desconectó. Otra usina nuevamente no va a soportar, se desconecta y así empieza a desconectarse completamente todo el sistema en sí. O sea, ahí se entra en una inestabilidad. Ahora bien, cuando el sistema es bastante robusto, y tiene una estabilidad bastante estable, por más que se pierda Itaipú, el resto de las usinas van a empezar a ajustarse, a acomodarse de tal forma a soportar toda la carga y el sistema va a continuar funcionando o se crea un sistema de control
de tal forma si se pierde el tipú y el resto no puede soportar, se empieza a desconectar cargas para que no se pierda el resto, o sea, si el resto continúe funcionando, ahí hay una estabilidad condicionada. ¿Verdad? Entonces, a eso básicamente se refiere cuando hay una estabilidad. La misma cosa, por ejemplo, en un sistema de control que, que maneja vamos a decir, la velocidad crucero de un vehículo. La velocidad crucero de un vehículo puede llegar a tener varias perturbaciones. Una es el ambiente, sí, o sea, que es la situación de la carretera, ¿verdad? Cómo está la carretera, si está en una pendiente o está en una subida, hasta puede llegar a tener una perturbación por el tipo de combustible que usa, que de repente el tipo de combustible hace que no genere la aceleración deseada. ¿Verdad? Entonces, si hay una perturbación, pero si el sistema de control es estable, el sistema de control se va a adaptar a la perturbación y va a ir cumpliendo en forma condicionada o no lo que tiene que hacer. Ahora, si el sistema es totalmente inestable, ¿qué ocurre? Hay una perturbación, de repente el vehículo, yo justo le coloco en velocidad crucero cuando el vehículo está en una subida, el vehículo, si el sistema de control es inestable, el vehículo va a empezar a parar. ¿Por qué? Porque el sistema de control no va a poder resolver ese inconveniente de esa perturbación que el vehículo estaba en la subida. Ahora bien, para poder analizar esa estabilidad, no necesariamente yo tengo que hacer pruebas físicas. O sea, teniendo la función de transferencia, teniendo las ecuaciones del espacio de estados, yo puedo verificar si la función es estable, si es inestable o si tiene estabilidad condicionada. Y uno de los métodos es usar el criterio de Roth, básicamente. Aquí muestra, por ejemplo, un gráfico donde tengo una señal. Que eso significa que la señal, hay una perturbación de la señal, por eso empieza a oscilar, pero con el tiempo él se vuelve nuevamente estable esa señal. Aquí tengo una estabilidad limitada, o sea que la señal o condicionada sufre una perturbación, pero esa perturbación se mantiene dentro, o sea, sufre sufre una perturbación ocurre un transitorio en la señal, pero ese transitorio se mantiene dentro de unos límites definidos. Y cuando la señal es inestable, ocurre una perturbación, ocurre un transitorio, ¿verdad? Entonces empieza a aumentar indefinidamente esa perturbación. Y ahí ya se vuelve inestable. O sea, serían los tres estados que puede adquirir un sistema de control básicamente. Bueno, vamos a empezar. Criterios de estabilidad. Bueno, los criterios de estabilidad se pueden estudiar por criterio de Roth, por Hurwitz y por criterio de fracción continuada. Nosotros vamos a ver el criterio de Roth. Criterio de estabilidad de Roth. Es un método que sirve para determinar si la ecuación característica tiene o no raíces con parte real positiva sin necesidad de determinar el valor preciso de estas raíces. Y sirve para determinar la estabilidad de un sistema cuya ecuación característica es de orden n y de la forma AN por dn más AN-1 de n-1 en el dominio del tiempo y reemplazando la variable por S en el dominio de Laplace. Y esta se aplica usando la tabla de Roth. La tabla de Roth de esta forma se representa. ¿Qué dice el que? Bueno, esto más vamos a entender mejor cuando empezamos a hacer un ejercicio. ¿Verdad? ¿Qué dice el criterio de Roth?
todas las raíces de la ecuación característica tiene partes reales negativas si todos los elementos de la primera columna de la tabla de Rho tienen todos el mismo signo. De lo contrario, el número de raíces con partes reales positivas es igual al número de cambio de signos. Si existe un cero no terminal, el sistema tiene un par de raíces imaginarias puras. Y si existe un cero terminal, implica una raíz cero. Implica una raíz cero. Observación del criterio, que es cómo vamos a analizar. Si alguno de los coeficientes de la ecuación característica es cero, se concluye que el sistema es inestable y no es necesario construir la tabla de Rho. Si alguno de los coeficientes de la ecuación característica es negativo, se concluye que el sistema es inestable y no es necesario construir la tabla de Rho. Todos los elementos de una fila cualquiera pueden multiplicarse o dividirse por una constante no negativa sin que perturben la propiedad de la tabla. Si el primer valor de una fila es cero, mientras que los otros valores no lo son, el procedimiento consiste en sustituir el cero por no sé bien, pero es por una variable pequeña y positivo, y se continúa el arreglo. Ejemplos para el sistema. Tengo, por ejemplo, esta ecuación de estado. Dice s al cubo más 6s cuadrado más 12s más 8 igual a 0. ¿Cómo construyo la tabla de Rho? Primeramente, en la vertical coloco todos los grados de la variable s. Sería s cubo, s cuadrado, s y s elevado a 0. Después, ubico en la primera columna. En la primera columna voy ubicando el valor, el coeficiente de s al cubo. Luego, abajo en la segunda fila, el coeficiente de s cuadrado. Después, en la primera fila, nuevamente el coeficiente de s y luego abajo el coeficiente de s al 0. Y después completo con 0, básicamente. Como en la primera columna no hay cambios, o sea, más adelante vamos a ver cómo vamos a hallar este coeficiente. Dice, como en la primera columna no hay cambio de signo, entonces el sistema tiene 3 raíces negativas o con parte real negativa o por lo tanto es estable. Si no hay cambio de signo en esta columna, yo puedo decir, y como es de grado 3, tiene 3 raíces real negativa. Entonces la función es estable. Si se tiene la siguiente primera columna de Rho, si tengo por ejemplo 2, 3, 4, menos 5, 2, 0. El sistema tiene 2 raíces positivas. ¿Por qué digo 2 raíces positivas? Por cada cambio de signo en la primera columna se cuenta como una raíz positiva. Entonces, del 4 positivo cambia al menos 5. Aquí hay un cambio de signo. Y del menos 5, que de negativo pasa nuevamente al 2 positivo. Y entonces aquí hay el segundo cambio de signo. Entonces hay 2 raíces positivas porque hay 2 cambios de signo. El sistema tiene una raíz 0 por el 0 terminal, aquí al final. Hay 2 raíces negativas o con parte real negativa. El sistema es de quinto orden, y por lo tanto el sistema es inestable por causa de estas raíces positivas. Otro ejemplo. Tengo, el sistema es de cuarto orden y tengo, en la primera columna tengo 3, 2, 5, 0 y 2. Dice, el sistema es de orden 4, posee 4 raíces.
no tiene cambio de signo, luego no tiene raíces positivas, posee un par de raíces imaginarias puras, posee un par de raíces negativas o con parte real negativa. El sistema tiene estabilidad limitada por el set cero no terminal. O sea, este cero terminal me representa que tengo un par de raíces imaginarias. Yo, para que el sistema sea estable, todas las raíces de las ecuaciones tienen que ser negativas. Si tengo raíces positivas es porque el sistema es inestable. Si tengo un cero, una raíz cero no terminal, es porque el sistema es estable, tiene estabilidad limitada. O sea, tiene una estabilidad condicionada también, se le suele llamar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, otro ejemplo. Dice, haga un estudio de la estabilidad del siguiente sistema usando el criterio de Root. El primer paso es entonces construir la tabla de Root. Entonces, yo tengo, perdón, tengo esta ecuación. La tabla básicamente va a ser esta. Después vamos a ver cómo se hallan todos los valores. Pero en la primera columna de la tabla no posee cambios de signo. Y no tengo un cero terminal ni cero intermedio. Entonces quiere decir que todas las raíces son negativas, entonces el sistema es estable. En el otro ejemplo tengo ya la tabla de root y veo que hay un cambio de signo entre 4 y menos 3 y luego entre menos 3 y 2. Significa que tengo dos raíces positivas. Y aparte de eso tengo uno, dos ceros no terminales, ¿verdad? Entonces significa que eh, tengo dos raíces, o sea, tengo raíces imaginarias. Aparte de eso, tengo un cero terminal. Entonces, esto me indica de que especialmente por este cambio de signo que tiene raíces positivas, que este sistema es inestable, básicamente. ¿Entiende hasta aquí cómo se hace el análisis? Bueno, después vamos a ver cómo se construye la tabla, pero el análisis que se hace, siempre se hace el análisis de estabilidad por la primera columna de la tabla de Roth. Si hay cambio de signo, es prácticamente ya es inestable. Si tengo un cero no terminal, el sistema tiene estabilidad limitada. Ejemplo, vamos a ver ahora.
vamos a ver cómo se construye la tabla totalmente. Bueno, aquí tengo, voy a construir aquí, escribir, voy a tener, analizar este sistema si es estable o no. Tengo S a la cuarta más 2S al cubo más 3S cuadrado más 4S más 5 igual a 0. Primeramente, lo que hago es, empiezo a ubicar todas las órdenes de la variable, en este caso S. Todos los grados, S4, S3, S2, S y S elevado a 0, elevado a 1. Después empiezo a escribir los coeficientes. El coeficiente de S4, el coeficiente de S3 y luego empiezo aquí, nada más tengo que llenar la primera y segunda fila. Aquí empiezo con el coeficiente de S2, el coeficiente de S y luego el coeficiente de S0. Y luego completo con un 0. Ahora, para hallar este coeficiente de S2 de la primera columna, lo que se hace es, se multiplica este con este, se le resta esta multiplicación y se divide por este valor. O sea que para el coeficiente de S2 es 2 por 3 menos 1 por 4 dividido 2. Sería 6 menos 4 dividido 2 va a ser 1. Entonces aquí va el valor de 1. Para esta posición se hace 2,5 menos 1 por 0 dividido 2. Entonces va a ser 2 por 5 menos 1 por 0 dividido 2. Va a ser 10. Sí, va a ser 2 por 5, 10 menos 1 por 0, 0, 10 menos 0, 10 dividido 2, 5. Luego, para esta posición, en teoría tiene que ser con el que está aquí, pero eso ya va a ser 0. Entonces ya no hay necesidad de especificar. Después para S1 se usa este por este menos este por este dividido 1. Va a ser 1 por 4 menos 2 por 5. Sería 10. 4 menos 10 sería menos 6 dividido 1. Va a quedar menos 6. Después aquí va a quedar 1 por 0 menos 2 por 0 va a quedar 0. O sea, si quiero puedo completar con los 0 aquí, que no hay inconveniente ninguno. Y aquí, para esta parte, voy a tener menos 6 por 5, sería menos 30, menos 1 por 0, menos 30 dividido menos 6, va a quedar 5 positivo. Después aquí ya continúa con 0. Ahora, analizando la primera columna, ¿verdad? Voy a tener que es 1, 2, 1, menos 6 y 5. O sea, aquí hay un cambio de signo y aquí nuevamente hay otro cambio de signo. Entonces, este de entrada yo ya digo que la ecuación es inestable. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se hace? Sí, profe. Sí, profe.
un ejemplo más. Vale, vamos a hacer este ejercicio. S a la quinta más S a la cuarta más 4S al cubo más 24S cuadrado más 3S más 63 igual a 0. Primeramente ubico S a la quinta, S a la cuarta, S al cubo, S al cuadrado, S a la 1 y S a la 0, básicamente. Aquí, la quinta, la cuarta, S a la tercera, a la 2, a la 1 y S a la 0. Y empiezo. Aquí, primeramente el coeficiente 1, que es este. Abajo el coeficiente de S4 y después ya subo nuevamente arriba. 4, abajo 24, después empiezo con 3 y 63. Entonces, básicamente tengo estas dos primeras filas determinadas. Ahí empiezo. Voy a tener 1 por 4, sería 1 por 4 menos 1 por 24, dividido 1. Entonces voy a tener, sería 24 menos 4, 20 menos 20. Entonces voy a tener menos 20 aquí. Después, aquí 1 por 3 menos 1 por 63, dividido 1. Entonces va a quedar menos 60. Después ya es 1 por 0 menos 1 por 0, va a quedar 0. Después, para el primer coeficiente de S2, va a tener menos 20 por 24. Menos 20 por 24, ahí voy a usar el auxilio de la calculadora. 20 negativo por 24. 20 por 24 menos 480, o sea que es este por este menos este por este. Menos 20 por 24 es menos 480 por menos 60. Sería 540, ¿verdad? Sería menos 540 dividido este valor, menos 20. Sale 27. Sale 21, bro. 21. O sea, menos 20 por 24 menos 1 por 60. Dividido este menos 20. Profe, son dos signos, menos 60. Ah, este 24 era negativo también, ¿verdad? No, profe, más 60 se queda. No, menos 60. Ah, claro, menos. Sí, tenés razón. Menos 20 por 24, menos con menos va a quedar más 1 por 60. Dividido menos 20 otra. Y eso me sale 21. Después aquí, para el 63, ¿cómo es? Menos 20 por 63. Menos 1 por 0 dividido menos 20. O sea, menos 20 por 63 menos 1 por 0. Es 0. Dividido menos 20. Ahí va a salir 63, ¿verdad? 20 con 20 al anular, va a quedar 63. Después ya es 0. Después, aquí va a ser, para este punto, va a ser 20 por 63. Aquí 20 por 24, este es 63, es 63. Este 0 ya es con lo que va a estar aquí, que va a ser 0. Después tengo para el coeficiente de S1 va a ser 21 menos 60 por menos 60. O sea, 21 por menos 60 menos 20 por 63 dividido 21.
Y este en teoría da 0. Vamos a ver. 21 por 60, 1260. Y 20 por 63, también 1260. Entonces esto da 0. Después voy a tener 21 por 0 menos 20 por 0 va a 0, 0, ¿verdad? Al tener un 0 intermedio, porque todavía no llegué a ese 0, entonces lo que se hace es, se trata de levantar este 0. Entonces se usa un polinomio que se le llama polinomio auxiliar, que es usar esta fila. Esta fila anterior al 0 se usa como polinomio auxiliar. O sea, el polinomio auxiliar va a ser 21s cuadrado, ¿verdad?, más 63. O sea, como este s cuadrado, este va a ser s1 y este va a ser s a la 0. Entonces es 21s cuadrado más 63. O sea, este es el polinomio auxiliar. Lo que hago es, derivo el polinomio auxiliar, me va a salir 42s. Y en el lugar del 0 escribo este polinomio derivado. O sea, va a ser 42 y después ese 0 ya es 0. ¿Verdad? Y ahí continúo. Ahí voy a tener 42 por 63 menos 21 por 0 dividido 42 me da 63. Y ahí sí tengo completo mi primera columna, vamos a decir. Ahora, si yo analizo esta primera columna, tengo dos cambios de signo, de 1 a menos 20 y de menos 20 a 21. ¿Eso qué significa? Que tengo dos raíces positivas. Entonces, la ecuación es inestable. Pero aparte de eso, tengo un cero no terminal. Ese cero no terminal representa que tengo raíces imaginarias. Pero en este caso, al tener este cambio de signo, ya es directamente inestable mi función. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, y en el caso que nosotros estamos resolviendo un ejercicio y nos damos cuenta de que hay ese cambio de signo, nosotros podemos terminar directamente el ejercicio diciendo que es inestable o debemos terminar la Sí, tabla. sí. Puede directamente terminar porque antes de este cero ya acá ya salió lo negativo. O sea, directamente ahí voy a decir ya es inestable. Al menos para nosotros, con eso ya sirve. Ahora, después de haber, o sea, por ahí, o sea, nosotros no vamos a analizar, pero hay algunos análisis donde uno necesita saber qué raíces tiene. Ahí sí tiene que continuar, ¿verdad? Pero para nosotros, para saber nada más la estabilidad, es al cambio de signo, ya sabes que es inestable. Ok, entiendo. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda sobre esta parte de criterio de estabilidad? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, aquí hay algunos ejercicios más que ustedes pueden ir viendo. Aquí cuando aquí hay un ejercicio donde usó el polinomio auxiliar nuevamente. Fíjense que aquí es, no, en este. Es 1, 24, 21, 2, 24, 48, 25, 50. Y en el S3 ya le dio 0. Entonces, ¿qué agarró? Agarró este 2, 48 y 50 como polinomio auxiliar. O sea, va a ser 2S cuarta más 48 S cuadrado, porque este es S al cubo. Este va a ser S a la 1 y más S a la 0, S50. Hizo la derivada de esto, que salió 8S al cubo. Aquí me salió, aquí tiene S al cubo, más 96S. Y esto reemplazó en esta posición. 8, 96 y el último 0. Y ahí continuó. 8, 48,
8 por 41 menos 2 por 96 dividido 8, sale 24. 8 por 50 menos 2 por 0 dividido 8. 8 por 50 menos 2 por 0 dividido 8, sale 50. Después 24 por 96 menos 8 por 50 dividido 24, sale 230, creo que dividido 3. ¿Verdad? Y después el último ya es este valor por 50 por 24 por 0 dividido este valor me sale 50. Analizando esta primera columna veo que no hay ningún cambio de signo. Entonces, ¿esto qué significa? Pero tengo un cero no terminal. Significa que tengo raíces imaginarias. Entonces, aquí es una estabilidad limitada o condicionada. Entonces, esto es el criterio de Root, ¿verdad? Con esto nosotros terminamos todo lo que tenemos que ver, o sea que el programa en sí terminamos con esto. En la siguiente clase, lo que vamos a hacer algunos ejercicios más de este criterio y algunos ejercicios de ecuaciones de estado y todas las dudas que tengan en cuanto al trabajo práctico. Pero tenemos más una clase y después ya es la siguiente, ya es el examen luego. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Básicamente el examen es simplificación de diagrama de bloques, ecuaciones, espacio de estado, que es hallar esa matriz, que es algo bien fácil, y este criterio de Root, que son básicamente los 3 tipos de ejercicios que vamos a tener. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cuánto tiempo de examen va a ser, profe? Y va a ser... Generalmente sale 2 ejercicios de diagrama de bloques, un ejercicio de ecuación de espacio de estado y un ejercicio de estabilidad. Serían 4 ejercicios. Y sería en torno a 2 horas, máximo 2 horas y media. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces por hoy, con esto terminamos. Aquí le estoy publicando para registrar la asistencia. También ya le puse en el Classroom. Voy a detener la grabación. Si no hay más preguntas, entonces con esto terminamos. Dale, profe, ya está. Listo.